En este programa vamos a abordar diferentes temas porque nos acompaña el vocero del gobierno, a quien le damos la cordial bienvenida, Jorge Richter, y gracias por aceptar la invitación con cobertura. Bienvenido. ¿Cómo está usted, Judith? Buen día. Un cordial saludo para todas las cruceñas, los cruceños, el país en general. Se conecta a través de la plataforma de cobertura. Yo honrado de poder participar unos minutos acá con usted. Muchas gracias. Vocero, últimamente han estado sucediendo muchos hechos que por supuesto no solamente deben ser de preocupación gubernamental, sino también de esta parte de la población, los ciudadanos. Primero que este fin de semana, por ejemplo, la comunidad una comunidad indígena hubo un enfrentamiento con supuestos narcotraficantes, que en realidad sí, porque se ha incautado cocaína, los ayoreos le quitan la droga a narcos. Por el otro lado, luego ellos temen represalias, terminan devolviendo una parte de la droga. Estamos hablando de 500 kilos de droga, 200 ya están en poder de las autoridades, de la Fuerza Antidrogas. Pero por el otro lado, lo que pasa en el Chapare, incluso ya se habla la posibilidad de que esto sería un México chico debido a el tráfico y a la venta de vehículos, contrabando, esta forma ilegal donde se ven involucrados policías. Todo esto, vocero, ¿cómo lo deja al gobierno? Debe ser muy inquietante esta situación. Lo escuchamos. Judith, sin lugar a dudas que todo aquello que genera una sensible conflictología en el país y que también es parte de un conjunto de instituciones que ya hoy en día, después de 40 años de haber recuperado la democracia en aquel año 82, pues estas instituciones también necesitan ahora una mirada que las examine en profundidad, que establezca un diagnóstico de cuáles son los elementos centrales que se están asentando o que ya están de forma permanente muy sedimentados y que actúan en una suerte de cultura operativa dentro de determinadas instituciones, y que esto se asocia de forma negativa con hechos de corrupción, con hechos de delincuencia. Usted ha podido observar de que esta situación de instituciones decadentes en el país, Judith, también ya actúa con unas formas diferentes, está conectada con espacios de abogados, en el caso de los feminicidas, con espacios de médicos, por lo propio, para establecer toda una conexión y un circuito de hechos que terminan generando ganancias ilícitas. Y esto está en instituciones del gobierno central, en instituciones departamentales, en instituciones locales como municipios. Lo que se conoció también en Santa Cruz tenía esta misma lógica de conexión entre diferentes instituciones para producir un hecho ilícito y una ganancia de esas características. Entonces, lo primero que hay que observar en una mirada global, no podríamos solamente tener unos abordajes estrictamente sobre una institución, porque no podríamos generar una solución más allá de lo circunstancial. Entonces, lo primero que hay que observar es la calidad de las instituciones, sus formas de actuar, de interrelacionarse con la ciudadanía, que están completamente agotadas. Y este agotamiento significa que se debe avanzar en reformas profundas, como le decía al principio, estructurales. La administración de justicia en Bolivia está siendo altamente interpelada desde la ciudadanía por una incomodidad que generan las formas procedimentales y las procesales que tiene de actuar, que no le generan ni le garantizan a nadie transparencia. Pero ocurre lo mismo con la policía, y ahí también hemos señalado que es necesario avanzar en una reforma. Cuando todo esto ocurre en el país, en estas dos instituciones y en muchas otras más, Judith, que necesitamos poderlas, como le decía, observar, analizar, generar consensos y generar respuestas también de forma estructural. Y ahí, en el tema de los consensos, después le hago una apreciación también de orden personal en lo que significa trabajar y estructurar un consenso. Y en esa perspectiva, lo que estamos en estos días viviendo tiene
mucho de político en lo que significan las apreciaciones, en lo que es también la administración de los espacios opositores al gobierno, pero también hay hechos absolutamente reales que se producen. Eso nadie podría desconocerlo, nadie tampoco diría lo contrario. Y en esa perspectiva se trabaja en las soluciones que son inmediatas, en tomar disposiciones, como usted señala, se ha recuperado una parte de esa droga, se tiene información, es una información reservada que maneja el Ministerio de Gobierno de hacia dónde se ha dirigido otra parte de esta sustancia. Se toman, como le digo, medidas de corte inmediato, pero esto no soluciona los problemas estructurales que ahora se están discutiendo y debatiendo también a lo interno del gobierno para buscar soluciones que construyan una institucionalidad para los próximos 25 años. De lo contrario, es solamente vivir de coyuntura en coyuntura. Vocero, esto le preocupa, por supuesto, al gobierno con el que usted, por ejemplo, conversa constantemente con el presidente Luis Arce, a quien no todos pueden tener acceso. Lo sabemos a través de las acciones que están haciendo, del trabajo que están haciendo a través de sus ministros. Pero el presidente, ¿qué le dice a usted? Más que una entrevista, es una conversación en la que sería importante conocer cómo vive el presidente en este sentido, porque me imagino que, como todo estadista de Estado, quiere que funcione la administración de un país, pero si sus autoridades, en este caso quienes forman parte de la seguridad del Estado, los policías en este caso, se ven involucrados, ellos más forman parte de ese movimiento ilícito, ¿cómo lo deja al presidente? ¿Qué le manifiesta? Hay que diferenciar algunos elementos ahí, Judith. La policía es una entidad que se maneja bajo sus propias normas, por supuesto está a cargo del Ministerio de Gobierno, y en esa perspectiva vamos avanzando, conscientes de la necesidad que tiene de realizar unas reformas que sean importantes. El presidente, como yo lo he manifestado hace unos días, por supuesto que ha observado esto que ha ocurrido de forma indignada. Decía esta palabra precisamente porque es inconcebible que la fuerza de la seguridad pues esté con algunos de sus jefaturas esté en hechos como estos, y esto tenerlo que lo tenga que mirar la población, pues sin lugar a dudas es de una profunda molestia. El presidente, también hay que señalar esto de manera clara, en su espacio inmediato, que son sus colaboradores, que son los ministros, los viceministros, etcétera, el presidente ha sido absolutamente intolerante con hechos que se hayan podido vincular a temas de corrupción o de supuesta corrupción. Fíjese usted que en unos días más el exministro Characayo tiene un proceso a consecuencia de un hecho que se suscitó ya el pasado año, que lo vinculaba con una situación de corrupción. Ha aguardado su proceso en detención preventiva, que es lo que ha señalado la justicia, y se tramitará ahora ante los jueces si tiene una responsabilidad, qué grado tendría la misma, o si esta no existiera. Eso lo vamos a conocer en función de la justicia, pero el presidente es implacable en esos temas. Ya cuando es la institución, que no es un colaborador directo, sino es una institución, ahí instruye a través del ministro que se puedan tomar las medidas inmediatas, medidas de corto plazo para resolver la situación, y después establecer ya los espacios de consideración, de análisis, de abordaje de esto, para poder dar una solución estructural y que tenga un largo aliento en el tiempo, que tenga perspectiva. Por supuesto que al presidente esto le ha molestado de manera profunda. Y el otro elemento que necesito decirle, Judith, el presidente tiene algunas tareas que son de su absoluta preocupación. Bueno, no son algunas, son varias, pero algunas que consumen gran parte de su preocupación y de su mirada, que pasa por la cuestión económica, por la cuestión sanitaria, por la cuestión de
de la reconstrucción de nuestra educación, que son los elementos que encontró devastados y colapsados al momento de hacerse cargo de la presidencia. Y fíjese usted solo este dato, Judith. Nadie ha reparado estos días cuando se habla del maíz, cuando se habla de estos temas de la policía, cuando se habla de esto mal llamado, porque es ofensivo para una población, esto del México chico, que son lógicas que tiene en nuestro país la derecha radical y la extrema derecha, de asociar negativamente a determinados espacios o personalidades o actores para poder lograr avanzar de forma política. Pero cerrado esto, le decía, mire usted este dato. El gobierno en el mes de enero, febrero, marzo y abril ha superado los 3.000 millones en exportaciones, más de 750 millones comparativamente con el 2021. ¿Qué le quiero decir? Que todo el año hemos escuchado señalar que es fácil comparar una gestión de recuperación económica con un año extraño y de caída mundial como el año 2020. Pero yo le estoy dando ya una cifra de mejoramiento de exportaciones respecto del año 2021. Y le señalo ahí que la inflación, que tanto está también entrando en debate hoy en día, en el mes de abril ha sido del 0,03%. Entonces, fíjese usted, si tenemos incremento salarial con inflación mínima, esto significa que la persona de bajos recursos, la persona que tiene el salario mínimo, y dejo un ejemplo acá, si compraba 16 productos con ese salario, más su incremento y una inflación mínima o prácticamente nula, compra los mismos 16 productos. Esto es lo importante en el país, pero no son los temas que se hablan y que se discuten, sino fundamentalmente un énfasis, como decía el presidente Boric en una entrevista con Infobae, la Argentina. Oiga, le decía a su interlocutor, no es posible que siempre usted se enfoque en preguntarme lo malo, también tenemos cosas buenas, hay cosas muy buenas en el país también, Judith, y el presidente está muy enfocado en temas de economía, en temas de salud, en temas del gasto público para las grandes obras de inversión pública, pero no deja de mirar la institucionalidad con preocupación y aquí y ahí ya ha dado algunas directrices puntuales. Vocero, lo hemos escuchado. Usted me corta cuando yo me extiendo mucho. No se preocupe, lo hemos escuchado muy atentamente. Los datos que usted le está contando a la población son muy importantes, por supuesto que son importantes, porque además forman parte de lo que es y cómo está haciendo nuestra economía. Pero esos son temas que la gente debe conocerlo, y ahí está lo interesante, que el gobierno abiertamente pueda abrir los espacios para que todos los periodistas y todos los medios de comunicación puedan tener acceso a esa información. ¿Cómo vamos a visibilizar si en determinados medios simplemente se informa? Eso por un lado. Por el otro lado, la crítica de la prensa es oportuna para poder visibilizar y ver focos de riesgo también, donde hay inestabilidad, qué está ocurriendo mal. No es porque se trata exclusivamente del gobierno de la administración Arce, simplemente es un trabajo fiscalizador que se tiene que hacer y hay prioridades, y usted la sabe. No se puede en este momento posponer esta investigación de supuestos vínculos de policías con delincuentes. Es un tema importante, la gente necesita saberlo. En ese ánimo se hacen las consultas, en ese ánimo se incide para que se aclaren estos hechos. Ahora, vuelvo a mencionar los datos que usted ha revelado de la economía, fantástico. Simplemente que hay que tener apertura también para la crítica y para la autocrítica, ¿no le parece? Fíjese usted, Judith, estoy de acuerdo con lo que señala. Fíjese usted que yo muchas veces, por ejemplo, en medios de comunicación que son críticos con el gobierno, críticos desde su editorial y críticos desde sus abordajes de las noticias también, yo estoy siempre presente ahí. Y lo hemos señalado al aire a momentos en entrevistas de que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que desde un determinado medio de comunicación se nos pueda criticar. De hecho, Judith, tenemos, a pesar digamos, de una mirada distinta a la que nosotros podamos tener respecto a la realidad,
pues adicionalmente a eso, nuestra labor constitucional es garantizar esa libertad de expresión. Nuestra labor constitucional es garantizar que se puedan expresar libremente todos los bolivianos, aquellos que critican y aquellos que puedan estar de acuerdo. Y en ese ejercicio de libertades de expresión y de evocaciones respecto a sus puntos de vista, pues también hay referencias y asociaciones a autoridades que son completamente irrespetuosas, cargadas de adjetivo y de broncas, no sabría si decirle personales, etcétera. Todo transcurre. Los medios serios no hacen eso, pero hay otros espacios donde esto sí se encuentra. Y no hay respuesta de nuestra parte a eso, Judith, porque creemos, les soy franco, que tiene que existir esta garantía de libertades de expresión. Y en los espacios de conversación ya respecto de las noticias del Estado, etcétera, pues hacemos el esfuerzo para que podamos tener diálogos con diferentes medios de comunicación y además atender la gestión y además atender al conjunto de demandantes respecto de las políticas del Estado, muchas organizaciones, instituciones, etcétera. Pero el esfuerzo en eso está. La vocería también intenta cubrir los espacios que sean posibles para aquello, y no nos quejamos. Yo no le quise decir que solo hay que hablar de los temas buenos. Es importante también transmitirle a los bolivianos que hay temas muy buenos, muy importantes en el país. Usted fíjese que no se conocía que en Santa Cruz también se estaba trabajando y estaba muy avanzado el Centro de Medicina Nuclear. Y ya son dos, uno en el Alto, uno en Santa Cruz, pero también hay otro en la zona de Achumani, acá en La Paz, que tiene cerca del 50% de avance. Así como estos elementos, pues también hay que hablar sobre lo crítico del país. Nadie va a posponer investigaciones, imagínese usted si alguien quisiera hacer eso. Pero tenemos siempre que, unos y de otros lados, tenemos que intentar comunicar lo que mejor creemos que necesite la población. Nosotros respetamos esa libertad de expresión y creemos, pero también que podemos mencionar, como yo lo mencioné con un periódico Santa Cruz, a su director, le dije, respetamos lo que ustedes dicen y déjennos que nosotros también podamos señalar cuál es nuestro punto de vista, y si no estamos de acuerdo lo decimos con el mayor respeto. Ahí está el secreto de la construcción de una sociedad que se sabe complementar con respeto. Este es el elemento central, Judith, por lo menos desde la vocería tratamos de que sea siempre con respeto. Encontrar puntos de coincidencia que beneficien al colectivo, ¿no? Al bien común es muy importante, y más en momentos en los que estamos viviendo, vocero. Todavía estamos en una pandemia, hay una crisis, hay despidos, el escenario es complejo. ¿Y qué quiere la población? Más allá de las retóricas, también quiere hechos en realidad, ¿no? Que ellos lleguen a beneficiarse, quieren un bienestar general. Por supuesto que las economías son complejas en este momento. El gobierno, usted manifiesta, está trabajando, tiene su posición bien clara de llevar adelante este país, pero también están estos focos terribles que están sucediendo cuando sus mismas autoridades están involucradas en hechos. Son las instituciones, Judith. Yo quisiera ahí puntualizar. Son las instituciones, no son las autoridades del gobierno. Pero las son autoridades del gobierno, claro, de estas instituciones. Pero está bien, pero creo que aunque sea fina la apreciación, es importante remarcarla. La institución, por ejemplo, de la justicia o de la policía, tiene un conjunto ahí de autoridades y de funcionarios que hacen carrera, que van escalando a lo largo de los años y que no son de un nombramiento personal del presidente o del gobierno. Eso es importante porque eso es una institución.
Los colaboradores del presidente son los que el presidente decide que lo acompañen en la gestión, y ahí el presidente ha sido implacable. Usted ha visto que ha retirado 2 ministros de manera inmediata ante unos hechos que se han conocido en la opinión pública. No hay una comparación, Judith, no hay una comparación en el actuar del presidente respecto de lo que ha sido, por ejemplo, el gobierno de la señora Áñez, donde ha apañado y ha mantenido en sus puestos a gente que estaba profundamente cuestionada. Y si la norma decía en la Constitución política que un ministro censurado tenía que cesar en sus funciones, lo ha incorporado horas después. Hay una enorme diferencia ahí en los términos en los cuales el presidente se maneja. Ahora sí, coincido con usted en esto. Las instituciones necesitan reformas y necesitan una revisión rápida, exhaustiva y profunda, muy profesional, para que puedan subsanar estos problemas, estas facilidades que están encontrando hoy para hacerse de situaciones que les permiten obtener dineros ilícitos, por ejemplo. Pero son espacios, y eso lo quiero dejar claro, son espacios distintos que no significan que no estén atendidos, son diferentes. Y usted ha mencionado algo muy rápido, permítame decir, se producen despidos en el país. Yo intento siempre ahí tener una puntualidad con lo que refiero. El país tiene hoy día una tasa de desempleo del 5,4% o 5,2%, no recuerdo precisamente la décima, pero hemos recuperado el pasado año 1.2 millones de empleos en el país, empleos directos, emprendimientos propios, empleos de economía informal que el país tiene, que están permitiendo la reactivación. Nadie ha terminado la tarea ni está conforme con lo que se ha logrado a la fecha. Estamos en un proceso que se llama de reactivación y reconstrucción de la economía. Hay que seguir trabajando, por supuesto, pero a veces cuando se hace una referencia de 3 o 4 elementos muy rápidos de que todo está mal, pues la sensación que se instala en la sociedad es que ya tenemos un Estado fallido, un país acabado. Y fíjese usted que yo ayer tenía una entrevista con N24, y ellos estaban asombrados por los datos inflacionarios de nuestro país y por los indicadores de exportaciones, me lo comentaba el entrevistador. Entonces tenemos también cosas importantes que hay que rescatarlas, porque son parte de las expectativas y de la esperanza de nuestra sociedad de lograr mejores días. No significa eso que cambiemos nuestras convicciones políticas. Perfecto. Y tiene usted, coincidimos en varios de los aspectos que menciona. Ahora, pero sin embargo, es necesario también seguir trabajando en hechos que son muy concretos y muy claros y que exigen y demandan atención de inmediata. Le consulto, ¿el presidente confía plenamente, no hay la posibilidad de hacer ajustes en el equipo ahora, en su gabinete? Esto se va a mantener, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo está la relación con el expresidente Evo Morales? En un momento se mencionaba que no se le permitía trabajar, que hay cierta presión de Evo Morales hacia el presidente, exige algunos puestos para ubicarlos en determinados espacios del poder. ¿Será esto así? Yo creo que este es el momento oportuno que usted nos pueda comentar cómo está la situación. Se lo comento con gusto, claro que sí. No exige el presidente Evo Morales puestos de trabajo. Lo dijo alguna vez la ministra Marianela Prada. El expresidente es completamente responsable de lo que son las decisiones personales del presidente Arce. No le señala a quién debe incorporar y a quién debe retirar. Lo que tienen es una relación donde se hacen apreciaciones políticas. Imagínese usted con el expresidente Evo Morales, ¿de qué otros temas se pueden hablar si no es de política? Es una persona que 24 horas al día está con el pensamiento y las miradas puestas sobre la acción política. Pero él ha sido respetuoso y el presidente Arce determina quiénes son sus colaboradores. Esto no ha ocurrido y yo le estoy ratificando lo que la ministra Marianela también dijo en una oportunidad en un programa colega suyo.
Respecto de cambios en el gabinete, el presidente, esta es un poco una respuesta trillada, pero como él es el único que puede tomar una decisión respecto de dónde debe o no hacer ajustes, hasta el día de hoy lo que nosotros tenemos en las diversas reuniones que se mantienen con el presidente de gabinete, etcétera, son permanentes instrucciones, ajustes, nuevas decisiones, énfasis en los procesos, etcétera, que el presidente va detectando que él quiere y que traslada a sus colaboradores. Y después el presidente tiene también una forma de trabajo que no es de muchos espacios ampliados de gente, son pequeños gabinetes, gabinete económico, con economía, con planificación, etcétera, el gabinete de tierras, el gabinete de recursos energéticos, etcétera, donde el presidente da instrucciones precisas. No es una persona en la que se entretenga con reuniones de 5, 6 y de 7 horas. Es una persona puntual que evalúa, que toma decisiones, instruye unos correctivos que en su criterio se deben llevar adelante y rápidamente se traslada a otras reuniones. A momentos en el piso, un piso debajo del que él se encuentra, tiene 2 o 3 salas de reuniones donde hay gente en las 3 salas y él participa. En eso hay un trabajo muy, muy importante del presidente y hoy él trabaja con los colaboradores que tiene. Si el presidente en algún momento decide realizar ajustes, etcétera, pues seguramente el país de forma muy rápida también lo va a conocer. Voy a insistir en esto y en el ánimo para que quede bien claro, ¿no? Claro que sí. En el sentido del expresidente Evo Morales, ¿le hace sombra a la gestión del presidente Arce? Usted dice que es el presidente, por supuesto, el que toma las decisiones, con quién trabaja y tiene su equipo, pero hay ciertas fricciones que de pronto la ciudadanía no las conoce y que debe sostener de una o de otra manera el presidente en relación a Evo Morales. Yo le puedo decir algo, Judith. El año 2019, los hechos del 2019 significan una profunda reconfiguración de las fuerzas políticas en el país. No ha existido actor político que no haya sufrido la incidencia directa de este evento político estructural en nuestro país, que no es un hecho anecdótico, es un evento muy, muy crítico, la interrupción del proceso constitucional. En el movimiento al socialismo, por supuesto que también, porque hasta hace unos años atrás, el elemento ordenador de el movimiento al socialismo era siempre la figura del expresidente Evo Morales. Pues el 2019 reconfigura todo esto y hoy hay otras referencias que acompañan también aquel liderazgo. ¿Esto qué significa? El presidente es don Luis Arce Catacora, el vicepresidente es David Choquehuanca, son referencias inmediatas. Quien no lo quiera desconocer esto es porque no comprende la dinámica política que se mueve, que es muy dinámica. Y también el expresidente como presidente del movimiento al socialismo. Esta es una etapa de reacomodos y de aprender que en los partidos tan grandes, es el único partido, Judith, usted sabe, donde toda la política nacional atraviesa por lo que hace o no el movimiento al socialismo. Entonces, mientras existe un acomodo y un habituarse a que estas son las nuevas formas o los nuevos tiempos, así como se habla de la nueva realidad después de la pandemia, de la nueva normalidad, esto también es una nueva normalidad política y hay que habituarse a existir en un espacio donde ya no hay un solo factor que ordena el partido, la estructura, los movimientos, el conglomerado enorme que es lo social y popular dentro del movimiento al socialismo y PSP, y pues tiene diferentes apreciaciones, pero cuando un país está en situación de crisis, tenga usted la certeza, Judith, que la situación fuera de nuestros domicilios y oficinas es diferente. Tiene un país convulso y eso no está ocurriendo en Bolivia. Hay
por suerte, construida, una paciencia social importante que permite gobernabilidad. Y después hay criterios entre unos y otros, entre estas referencias políticas, que no necesariamente tienen que mirar la política bajo las mismas ideas. Correcto. Lo que nunca se puede perder es el lineamiento político, filosófico y la ideología clara que une a todos quienes nos encontramos en un mismo cobijo político partidario. Vocero, ¿usted es autocrítico? No debe ser nada fácil estar en las funciones que usted tiene en este momento, ¿no? Usted está informado prácticamente de todo lo que ocurre en las voces y las miradas de diferentes lugares, a los que usted llama opositores, al grupo afín al gobierno. Tiene todo un contexto, y cuando llega el momento de conversar con el presidente, usted con una sana autocrítica también se presenta, porque es bueno que el liderazgo y los jefes de Estado también sepan una realidad, ¿no? Porque si todo el entorno llega con una sola versión, que todo está bien, que es la derecha opositora, y usted sabe cómo se maneja, ¿no? Esas etiquetas que hay para las personas y para la prensa que cuestiona, entonces no se va a poder avanzar, ¿no? Porque si llega el entorno y dice todo está bien, entonces por supuesto la primera autoridad va a decir está bien. ¿Cómo es? En lo personal, Judith, mi forma de trabajar que me permite el análisis político es siempre determinar cuáles son aquellos, esto metodológicamente, para el buen gobierno, para el buen funcionamiento de un Estado. Metodológicamente hay que determinar cuáles son los puntos de conflictología y analizar las características y sus alcances. Hay algunos que son estructurales y ahí los problemas son verdaderamente muy críticos, y hay otros que son administrables y que se pueden gestionar. Existen elementos positivos, pero no es mi forma de ser. Ya cuando aconsejo o doy una opinión o una apreciación analítica, no pasa por mí sola señalar de que absolutamente todo está bien, queriendo hacer soslayos sobre aquellos espacios donde esta criticidad está instalada. Esto puede tomarse como una forma de permanente autocríticas de lo que debemos mejorar, de lo que se pudo advertir y no se ha concretado hasta la fecha. Yo hago ese ejercicio de forma permanente. Seguramente en algunos espacios pues a uno no lo van a mirar muy bien cuando viene y señala de que tenemos materias postergadas o tenemos algunos temas estructurales de la conflictología de nuestro país, Judith, que están durante décadas archivados en espera de una resolución. Por ejemplo, la conflictología que tiene décadas, que enfrenta el occidente y el oriente de nuestro país, que además está transversalizado ahí por elementos de racialidad, y que mientras esto no se resuelva, pues Bolivia no va a tener posibilidades de la necesaria tranquilidad y complementariedad social. Este es uno de los elementos que yo públicamente y que también hacia adentro lo hablo cada vez que tengo oportunidades de que hagamos estos análisis. El presidente es alguien que desde el primer día que nos conocimos es alguien muy dado a escuchar la argumentación del otro lado. Pero es un hombre que discute y es un hombre que también deja sus puntos de vista. No es que comparte, ni mucho menos, imagina de ello, que comparte calladamente lo que otra persona le dice. Es una persona de discusión y de debates dentro de la gestión del gobierno. Y hacemos todos los esfuerzos para llevar adelante esta autocrítica. Nos parece muy oportuno escuchar la posición que usted nos manifiesta en torno a Yo también soy autocrítico con la propia vocería, Judith. Yo creo que hay varios elementos ahí que todavía no se hacen o no se logran hacer como verdaderamente yo deseara en este relacionamiento también con los medios, con profesionales de la prensa, etcétera.
si no hay autocrítica, pues no existe forma de evaluar el trabajo de cada uno de nosotros. Y ahí nos podemos estancar. Muy bien, muchísimas gracias, vocero. Estamos con el tiempo, ha sido amplio y por supuesto queremos tenerlo en otra oportunidad. Quedan muchos temas pendientes, pero creo que hemos abarcado lo que en este momento es urgente. Sus palabras finales y estamos concluyendo cobertura. No, Judith, el compromiso mío de poder establecer el contacto cuando usted lo vea conveniente. Hay, como bien dice, hay tantísimo por hablar de lo que se está haciendo en el país, de lo que se necesita hablar. También hay que reflexionar sobre aquellos elementos en los que no estamos logrando salir. Yo quería decirle algo sobre el tema de los 2 tercios por la Defensoría del Pueblo, pero le dejo solamente esta idea. 2 tercios significan desarrollar capacidades de consenso y construir diálogo por encima de nuestras diferencias y formaciones políticas e ideológicas. Ahí estamos estancados, no lo estamos pudiendo hacer. Bueno, en algún momento reflexionemos también sobre todo. Ese es un tema que queda pendiente para los próximos días. Le agradecemos, vocero. Muchísimas gracias y hacemos una pausa. Gracias.